Criterios para valorar el propósito comunicativo. Hay tres propósitos o intenciones que tiene un autor. Es informar, enseñar, convencer. Nosotros, para empezar, debemos de tomar en cuenta que es importante reflexionar que en todos los textos orales y escritos tienen un propósito, que el propósito es netamente la comunicación. De ahí que su objetivo es que alguien se interese por leer este texto, que lo comprenda, que entienda su mensaje, su contenido y que evoque diferentes reflexiones y perspectivas de este texto. Un texto informa, un texto entretiene, un texto critica, un texto comenta, un texto expone, argumenta, demuestra y apela sus criterios. En resumen, un texto informa, nos enseña y nos intenta convencer del tema. Por lo tanto, es importante diferenciar entre un hecho, una inferencia y una opinión. Las tres formas en que se presenta una información. De ahí que nosotros tenemos tres tipos de informaciones: los hechos, las opiniones y las inferencias. Un hecho es un acontecimiento o suceso comprobado, reales y verídicos. Cabe recalcar que un hecho puede ser o no literario. Por ejemplo, una noticia. Y literario, un acontecimiento creado en una historia, en una época de la historia, con la realidad de las mismas. Son hechos que han pasado, que han transcurrido. Una inferencia son decisiones que se extraen de una cosa a partir de otra. Como nosotros ya hemos estudiado, una inferencia implica comprender el mensaje de algo que estamos leyendo del texto, escuchando y observando. Y también implica deducir o llegar a una conclusión. Una opinión son juicios de valor, criterios, opiniones, comentarios respecto a algo que hemos leído, escuchado o observado. De ahí siempre lo primero que se debe de distinguir es el hecho ocurrido, porque es el elemento comprobable. Luego se procede a lo que es a inferir. Y finalmente se puede emitir una opinión al respecto del tema. Entonces, recordemos que los hechos son acontecimientos o sucesos comprobables. Las opiniones son los juicios de valor que nosotros damos respecto a un tema. Y las inferencias son deducciones que se extraen de una cosa a partir de la otra. Y aquí tenemos ejemplos de un hecho. Con los ojos bien abiertos, casi sin pestañear y siguiendo con la mirada cada movimiento de los llamados duendes del polo, los niños de la escuela 26 de septiembre, ubicada en el kilómetro 13,5 de la avenida San Borondón, observaban el show navideño organizado por los estudiantes de tercero y quinto de educación básica general de las madres del Colegio Delta. Son hechos transcurridos. Opinión. Vemos un ejemplo de opinión. Una película, por más que sea producto de una industria o un elemento más de entretenimiento de masas, es un objeto de consumo que se debe desentrañar, sobre todo para establecer un discurso que nos coloque en este momento histórico de cara a aquellas experiencias que culturalmente
se vuelven importantes, ya sea porque realmente lo sean o porque el marketing lo ha determinado así. Estamos en un mundo en que en el cine de Hollywood usa al universo de los superhéroes como germen de sus grandes producciones. Y nosotros no podemos escapar de esto. La gran mayoría nos podamos a ver estos tipos de películas. Este año no lo haremos. Al menos de un mes tendremos al Capitán América dando los golpes con Iron Man. Y semanas más adelante volverán los X-Men a la pantalla, porque no hay nada más que hacer en el cine. Es hora que la plataforma en la que los personajes de los cómics se deban desarrollar, pero no como se supone que podían ser. Esto es una opinión que uno está dando referente a las películas que se emiten cada vez de los diferentes tipos de superhéroes. Una inferencia. Un ejemplo, al llegar a la biblioteca, antes de encontrar el espacio exacto para los libros, me percaté de aquel sello de tinta azul que identifica el nombre del propietario y la pertenencia de estos magníficos tomos a su biblioteca personal. El dueño resultaba ser un personaje público de gran prestigio que había incursionado en el mundo de las letras y que pertenecía además a una familia de notables intelectuales ecuatorianos. Se me vino a la mente la imagen es apacible de esas extensas bibliotecas formadas en el tiempo por varios antepasados y engrandecidas por generaciones futuras, hasta que en algún mal momento ese miembro de la familia al que siempre lo estaban viendo o los o le estorbaban los libros, o quizás aquel otro que estaba pasando apuros económicos tomó la decisión de regalar, subastar o mal vender el tesoro de sus padres o abuelos. Así marcado por esa imagen desoladora que entregué durante alguna semana, 3 años después, en circunstancias que no vienen al caso, conocí por casualidad al propietario original de los libros. Confieso que tuve que armarme de valor para decirle que yo tenía esa colección y que él había perdido o vendido o regalado tiempos atrás. Veamos lo que es una tesis. La tesis es una postura, una idea que se expresa como una afirmación o como una negación. Y así nosotros tenemos que las tesis se entiende en el mundo académico a un trabajo de investigación que por lo general monográfico o investigativo y que consiste en una disertación y comprobación de hipótesis previamente establecidas para demostrar una capacidad analítica y el manejo de procedimientos de investigaciones. La mayoría de los grados académicos se otorgan tras la elaboración, defensas y aprobaciones de diferentes tipos de tesis de grado. Su elaboración suele involucrar meses de trabajos investigativos en una área específica del saber, expuesto en un documento de alrededor de 100 o 150 páginas, donde se detalla el procedimiento y se muestran los resultados echando a mano a gráficos o material de apoyo si es necesario. Sin embargo, una tesis también hay lugar para las opiniones y elaboraciones propias que hace el autor, de modo que se trata de un trabajo escrito original que realiza una aportación específica del campo
de conocimientos organizados, netamente investigativos. Nosotros tenemos ejemplos de tesis. El endeudamiento público debería ser consultado en las urnas del pueblo. Otro ejemplo de una tesis, el control de los animales callejeros, que es una responsabilidad de las alcaldías. Otro ejemplo de tesis, los conductores de vehículos tienen mayor responsabilidad en un accidente que los peatones. Netamente la tesis, los temas de tesis siempre se los escoge de ámbito social. Entonces, una tesis es el inicio de un texto argumentativo, una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. Generalmente, esto enuncia una proposición científica, una axioma o un hecho netamente demostrable. Vamos a ver el hecho y el dato. ¿Qué es un hecho? El hecho es un suceso, una situación que pasa o una expresión para mostrar que algo va a suceder o estamos seguros de algo. En cambio, un dato es una información recolectada sobre algo o sobre alguien. Cuando nosotros recogemos o hacemos una tesis, nosotros buscamos datos científicamente comprobables por medio de cuadros estadísticos que nos verifiquen lo que nosotros o que nos compruebe lo que nosotros estamos hablando referente al tema. Los hechos indican el estado de la realidad o de las cosas tal como son. En cambio, los datos constituyen una medida de esa realidad y que deben registrarse con cierta regularidad. Los hechos y los datos acumulados nos aproximan a la verdad de las cosas que nosotros queremos investigar referente a nuestro tema de tesis. La ciencia está hecha de datos y de hechos. El mundo de los negocios, los datos dan la idea de las inversiones o de los hechos transcurridos, la realidad de los datos y de los hechos. Veamos las diferencias, ¿no? Información sustentada en datos y hechos u opiniones. Los datos, la información extraída de la realidad que tiene que ser registrada en algún soporte físico, como los cuadros estadísticos. En cambio, un hecho son acontecimientos que pueden ser descritos de manera verificable u objetiva, algo real. Por ejemplo, un hecho que fumar ocasiona un cáncer, eso es un hecho. Cuadros estadísticos, los datos es que me dicen que más de 1000 personas, estoy dando cantidades, más de 1000 personas mueren al año a causa de el cigarrillo. La opinión son lo que es valores, valoraciones subjetivas. Por ejemplo, es una opinión que fumar es agradable y entretenido, pero causa daño a la salud. La tesis entonces tiene su nombre, su título y va conjunta de argumentos y contraargumentos. Los argumentos que son las ideas que demuestran y sostienen o defienden mi tesis, son los soportes que me van a ayudar a defender mi tesis. Mientras que los contraargumentos son las ideas que se oponen a los argumentos. Por lo tanto, estos cuestionan y critican la tesis para poder criticar con respecto a los argumentos. Entonces, los argumentos es una afirmación en conjunto de afirmaciones presentadas con una razón o razones para apoyar una posición
o conclusión. Por otro lado, los contraargumentos es una afirmación o conjunto de afirmaciones que se oponen o refutan un argumento o una posición. Nosotros aquí vemos la tesis. Los videojuegos cada vez más adquirieron mayor importancia en nuestra sociedad. Este es mi tema de tesis. ¿Cuál va a ser mi argumento? Que los videojuegos estimulan una parte del cerebro y que mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. Y yo puedo, este argumento, sustentarlo con los datos y los hechos. Y el contraargumento vendría a ser que el punto de este tema es que pueden ser adictos, como todas las otras formas de ocio, ¿no? Estoy contraargumentando, estoy dando la oposición de mi argumento. Con esto podrán realizar y entender cómo hacer una tesis o elaborar una tesis.